Madridistas, esto es Corazón Blanco y vamos con ese tercer y último vídeo del día de hoy en el que hablaremos de Javier Tebas y su empecinamiento en no aplicar el ojo de halcón en España. También hablaremos de que los clubes de la Liga de Fútbol Profesional habrían aumentado en 5.700 millones de euros su deuda. También hablaremos de cómo han bautizado de manera malintencionada totalmente la Ley Mbappé, que no es otra cosa que de atraer capital extranjero a la Comunidad de Madrid. Pero vemos que los medios antimadridistas, en su gran mayoría, y otro tipo de personajes se han sumado a ella, llamándola la Ley Mbappé cuando no tiene nada que ver con el señor Mbappé, que seguramente no se podrá acoger a ella al llegar al Real Madrid. Vamos con el artículo que nos trae Miguel Ángel Gutiérrez. 5.700 millones, los clubes de la Liga Quebrada de Tebas multiplican por 3 su deuda en un lustro. La Liga de Javier Tebas recoge uno de los datos más preocupantes en su último informe. La deuda se ha disparado. La Liga de Javier Tebas está cada vez peor y los datos de su deuda así lo reflejan. La competición española ha multiplicado su endeudamiento por 3 en los últimos 5 años hasta situarse en la peligrosa cifra de 5.709 millones de euros. Con esa deuda financiera bruta fue con la que la Liga EA Sport cerró la temporada 22-23, creciendo un 31,7% con respecto a la campaña 21-22 y multiplicando por 3 el endeudamiento que registró la patronal hace 5 años en la temporada 17-18, cuando fue de 1.978,9 millones de euros. Los datos del último informe económico financiero 2022-2023 que han elaborado desde la propia Liga, donde queda constancia del preocupante estado de las cuentas de la patronal y de los clubes de la élite del fútbol español. ¿Cómo ha podido la gestión de Javier Tebas disparar el endeudamiento de la competición 3 veces por encima de los datos de un lustro? En el informe se especifican algunos motivos con los que intentan justificar esta deuda disparada, señalando que es derivado fundamentalmente del cambio de igual modo sustancial del objeto a financiar, en este caso las infraestructuras principales de los clubes, es decir, los estadios y ciudades deportivas, así como otras inversiones para el crecimiento. De hecho, lo que fue vendido por parte de Tebas como la panacea para la Liga y los problemas económicos derivados del COVID-19, como fue el Plan Impulso y la entrada del Fondo SUBC a la competición, es uno de los motivos de este importante crecimiento. Sin ir más lejos, esta línea de inyección de capital a los equipos españoles supuso ya un aumento de la deuda de 620,6 millones de euros en la campaña 21-22 y de 884 millones en la 22-23. No es lo único que tiene impacto en estos más de 5.709 millones de euros de deuda financiera bruta. También tiene su peso, evidentemente, los traspasos de futbolistas, que fue de 740,4 millones de euros en esta pasada temporada 22-23. Este dato es llamativo precisamente por todo lo contrario que los anteriores. El gasto en refuerzo de la competición española se ha visto sensiblemente reducido en los últimos años, demostrando el escaso poder económico que posee actualmente la liga dirigida por Javier Tebas, en su conjunto. Sin ir más lejos, en la 19-20 fue de casi 1.300 millones de euros, en la 18-19 fue de 975 millones de euros. Faltan detalles por especificar. Por otro lado, en otro de los apartados, donde desglosa la deuda, hacen referencia a otras deudas financieras, donde entrarían deudas con empresas de grupos o entidades de crédito, siendo esta última de estas de 3.072 millones de euros en la 22-23, pese a que no detallan con claridad de dónde vienen y cómo se producen estas deudas. Sobre la primera, desde 129,4 millones de euros para los clubes españoles, mientras que fue poco más de 70 en la anterior campaña. Pese a estos datos, según la patronal, el Barcelona es el único equipo que ha aumentado su endeudamiento bruto debido a la fuerte inversión realizada por el Espai Barça. Según estos datos, el conjunto culé la ha disparado en 840,7 millones de euros. Ingresos parejos al endeudamiento. Por otro lado, los ingresos de los clubes españoles de la Liga de Javier Tebas fueron parejos al endeudamiento, con un incremento de los mismos del 15% y casi elevándose hasta 4.889 millones de euros. Cabe destacar que añadiendo operaciones corporativas extraordinarias, la ecuación se va hasta los 5.698 millones de euros, en lo que sería otro crecimiento del 15% interanual. Los ingresos comerciales de los equipos de la Liga presentaron récords en la temporada 22-23, ya que crecieron un 28,6%, algo que la patronal explica que es debido a las mejoras en la explotación comercial, así como el crecimiento en los ingresos de Match Day gracias al récord histórico de asistencia a los estadios. En todo este asunto llama poderosamente la atención que el autobombo que hace la Liga como entidad que controla el gasto de sus clubes a través de un exigente control económico no haya sido capaz de poner coto a una deuda que se ha triplicado en 5 años. Pero según Tebas, la única competición que va a pérdidas es la Premier League. Bueno, vemos que se ha multiplicado muchísimo la deuda, aunque los ingresos también han subido.
¿Qué pasa con esto? Que me recuerda mucho a la situación del Fútbol Club Barcelona, en la que durante muchos años se decía que era el club que estaba al borde de los 1.000 millones de beneficios por temporada. ¿Qué pasó? Que su 1.000 millones de beneficios se acercaban muchísimo a los 900 y pico millones en gastos. Vino el COVID y seguías teniendo los mismos gastos, cero beneficios, con lo cual creo que la liga no está preparada para otro COVID, por ejemplo. Así que habría que hacer las cosas demasiado bien para que la liga, si hubiese otra pandemia y todos los imprevistos que puedan suceder, no termine pasándole peor factura que le pasó el COVID-19. Bueno, vamos a ver ahora la opinión del señor Javier Tebas con respecto al ojo de halcón y por qué creo que es una decisión cuanto menos cuestionable, desde mi punto de vista siempre, claro. Javier Tebas, el presidente de la liga, había contado que este es un sistema muy caro y que no se utiliza frecuentemente, por lo cual no valdría la pena arriesgarse. Para contratarlo hay que invertir alrededor de 4 millones de euros por temporada. Ahora van entre 5 y 6,5 millones de euros. Vamos, cada día va aumentando más. No es un tema económico lo de la tecnología de gol. Ahora sí lo es. Esto vemos que es todo lo que decía antes, que no era una cuestión de dinero. Ahora sí lo es porque no merece la pena la inversión. Es un tema de uso. En una temporada de 4 o 5 jugadas de este tipo, había dicho el ejecutivo sobre el tema, aunque teniendo en cuenta que quienes afrontarían el costo de la contratación son los clubes. Todo apunta a que esa es la razón. Si el problema es que el costo lo asumen los clubes, ¿por qué ha preocupado tampoco subirle el sueldo a usted a 5 millones y pico de euros? No sé. Por el otro lado, Tebas consideró el 99% de las veces se ve si es gol o no gol. Donde hay errores es con la tecnología de gol. En la Premier ha pasado, la tecnología de gol no es perfecta, preferimos esta. No tenemos previsto instaurarla. Javier Tebas encendió la polémica del Hawk-Eye en las redes sociales en su cuenta de X. El presidente de la liga, Javier Tebas, siendo fiel a su postura, publicó varias capturas de pantalla y noticias que reflejaban errores supuestamente se habían cometido en otras ligas y usando la tecnología de ojo de halcón. Y aquí le hicieron una nota de texto para que lo veáis, una nota de contexto, perdón. Las noticias que expone el señor Tebas son de varios años atrás. La tecnología de ojo de halcón tendría un coste de entre 3 y 4 millones de euros, en todo caso inferior a lo que gana el señor Tebas. Algunos de los títulos que se leen son escándalo en la Premier, la tecnología falla y quita un gol, y en Francia suspende la tecnología de gol por errores graves. Pero bueno, vemos que de hace años atrás. Pero independientemente de eso, que la tecnología falle no me parece un problema realmente grave. Lo que se tiene que hacer es invertir aún más. ¿Para qué? Para perfeccionar esa tecnología, que todo se perfecciona con inversión en tecnología, claro. Lo que no vas a tener es una tecnología perfecta sin invertir ni un duro. Entonces, a lo que voy es que me parece sin sentido que no se quiera implementar esta tecnología porque supone un costo demasiado elevado. ¿Demasiado elevado por qué? Que lo tienen que asumir los clubes, y ya lo sabemos, y ya asumen su sueldo, que se lo han subido otra vez. Entonces, el problema no es subirle el sueldo a usted, sino implementar una tecnología que, aunque se use 4 o 5 veces, el día que hay que usarla, nos deja en muy mal lugar porque no se puede hacer uso de ella por no tenerla instaurada en la competición doméstica. Entonces, no tiene ningún sentido. Mejoremos la inversión en tecnología del ojo de halcón. Con lo cual, el ojo de halcón seguramente mejorará. Consigamos la mejor compañía, la mejor tecnología, aunque nos cueste 2, 3 o 4 millones más. Si ese es el problema, no creo que tenga ningún problema una liga que ingresa 3.000, 4.000, como hemos visto ahora, 4.000 millones de euros. Invertir 10, 12, 15 millones al año en una tecnología totalmente perfecta. Lo que pasa es que yo creo y mantengo todavía en el vídeo que subí ayer, en el que esto es una tecnología que no interesa porque es semiautomática. Con lo cual no hay una sala anexa en la que alguien puede tomar una decisión, no hay una sala en la que puedan manipular los audios del bar y pasarte los cortes con lo que interesa y con lo que no interesa contarte. En fin, mil cosas que pueden pasar, como hemos visto esta temporada, porque esto es una cosa que tiene las cámaras puestas y funciona de manera automática en el reloj del árbitro. ¿Facilitaría la labor del árbitro? Desde luego. ¿Facilitaría la labor del VAR? También. ¿El fuera de juego semiautomático es que falla? Que se mejore la tecnología. Lo que no puede ser es no hacer las cosas porque la tecnología es primitiva, porque la tecnología está empezando ahora, pues invirtamos más y mejorémosla más rápidamente. Bueno, esa era mi opinión respecto a lo del ojo de halcón, no sé. La vuestra, espero que me la digáis en comentarios. Ahí me tiene totalmente anonadado el hecho de que no se invierta porque la tecnología falla. En fin, dejármelo en comentarios qué os parece a vosotros la postura del señor Tebas. También qué opináis del endeudamiento de los clubes españoles, si creéis que hay solución, si creéis que CVC ha sido la solución para que los clubes dejen de pasar penurias económicas. Vamos a seguir con el vídeo. Ahora vamos con un artículo de Ramón Álvarez de Mon que nos habla de la mal llamada Ley Mbappé. No es casualidad que pretendan hacer demagogia con una ley que recibe el oficioso nombre de un futbolista de nuevo del Real Madrid, que nunca la aplicará. Estamos ante el nacimiento de una nueva falacia, la mal llamada Ley Mbappé. Paradójicamente no podría ser aplicada por deportista alguno, incluyendo al propio jugador francés, claro. Les cuento la historia. La Comunidad de Madrid lleva un tiempo impulsando la aprobación de un incentivo fiscal que tiene como objetivo atraer la inversión desde el extranjero a la Comunidad de Madrid. En 2023 esta normativa no vio la luz debido a la oposición de Vox, pero ahora el PP podrá aprobarla en solitario debido a su mayoría absoluta.
¿Pero en qué consiste el incentivo fiscal? Básicamente en que los extranjeros que comiencen a vivir en Madrid y realicen inversiones financieras podrán deducirse dentro del tramo del IRPF autonómico, o sea, dentro de solo de la Comunidad de Madrid, el 20% de la inversión realizada ese año. No vale cualquier tipo de inversión, por ejemplo, no se permiten inmuebles o en empresas que tengan cedidos los derechos de imagen, y en ningún caso se puede tener más de un 40% sobre el activo en el que se invierta, descartando el control efectivo sobre la inversión. Hasta ahí nada impediría a Mbappé o a cualquier deportista aprovechar este incentivo y rebajar su tributación, aunque es cierto que para llegar a la rebaja la factura fiscal autonómica al completo, Mbappé debería invertir cada año algo menos de 40 millones de euros. Los problemas llegan cuando uno atiende el resto de requisitos. La inversión que daría lugar a la aplicación de la deducción debe mantenerse durante al menos 6 ejercicios. La vocación de permanencia queda clara con este requisito, pero el más duro y excluyente es que también se exige la residencia fiscal en Madrid durante al menos 6 años. Es decir, en el caso de que Mbappé, el jugador francés, debería permanecer viviendo en Madrid hasta 2031, solo para consolidar la deducción del primer año. En caso de no cumplirse alguno de los requisitos, el contribuyente debería devolver la ventaja fiscal con intereses. Por la especial naturaleza del trabajo de un deportista, resulta muy complicado tener la certidumbre absoluta de permanecer en la misma ciudad como mínimo 6 años. La posibilidad de cambiar de equipo o de que no se produzca una renovación siempre está presente. Es muy complicado realizar una planificación fiscal que además exige una importante inversión financiera para un plazo tan amplio. Cabe destacar que esta medida, que claramente está pensada para otro tipo de profesionales, tiene poco que ver con la llamada Ley Beckham. En ese caso sí es cierto que la totalidad de clubes españoles resultaban beneficiados al negociar los salarios netos con los futbolistas extranjeros y garantizarse el pago de un importe bruto bastante menor debido al tipo impositivo del 24%. Con la normativa madrileña, la aplicación del incentivo dependerá únicamente del trabajador, no de la empresa que le paga, y no vería rebajado su coste. No es casualidad que la ley Beckham, que benefició a todos los clubes por igual, no se llamase ley Ronaldinho, igual que ahora no es casualidad que pretendan hacer demagogia con una ley que recibe el oficioso nombre de un futbolista de nuevo del Real Madrid que nunca la aplicará. Bueno, ahí teníamos esa noticia que nos traía Ramón Álvarez de Mon. ¿Por qué digo que se hace demagogia? Hoy voy a enseñar un artículo de relevo que a mí me ha dado vergüenza ajena. A ver, solo voy a leer el título, ¿eh? Pero después de la noticia que hemos leído, que nos ha explicado Ramón Álvarez de Mon, los requisitos y lo que hay que hacer para poder acogerse a esta ley mal llamada Mbappé, os voy a leer este titular de relevo que traen Gonzalo Cabeza y Manuel Amor. Se han lucido, ¿eh? La ley Mbappé toma forma. Así conseguirá una superestrella pagar los mismos impuestos en Madrid que un mileurista. Un cambio normativo de la comunidad hará que todos los foráneos que vayan a vivir en Madrid se puedan desgravar hasta un 20% de sus inversiones financieras en la región. No voy a leer más, pero para que veáis el clickbait, para que veáis también que no es que esté mal utilizar el clickbait, pero de algo que vas a hablar. Pero cuando no tiene nada que ver y es totalmente desinformación, pues no deberías de utilizarlo. Y más cuando le pones el nombre malintencionadamente de Mbappé cuando no se puede acoger a esta ley. Porque para empezar, Mbappé firmaría en principio por 5 temporadas, no por 6, y solo para desgravarse el primer año. ¿Y los otros 4 siguientes qué? ¿Tendría que estar otros 5 años? No sé todavía los pormenores de esa ley. Pero ya vemos que a priori no se va a coger Mbappé según llegue a eso, ni que esa ley se ha hecho a medida para ello. Se ha hecho para traer capital extranjero que se invierte en la Comunidad de Madrid y solo para deducirse el tramo del IRPF de la Comunidad de Madrid, no de todo el territorio español. Es que en el Sport se han hecho eco, es que en Mundo Deportivo se han hecho eco, es que los medios catalanes se han hecho eco y es como, así van a poder fichar mejores jugadores en Madrid. Bueno, si fichan por 7 temporadas y nunca les traspasas en esas 7 temporadas. No sé si me explico. Pues para que veáis la malintención que hay y la desinformación que intentan poner, y sobre todo si se trata de un jugador del Real Madrid, porque también tenemos jugadores del Atlético de Madrid, o también fichará jugadores del Atlético de Madrid o no. O aquí solo ficha el Real Madrid y no el Getafe, el Rayo Vallecano, el Atlético de Madrid, el Alcorcón, en fin, y un largo etcétera entre primera y segunda división. Bueno, para que veáis a dónde estamos llegando. Bueno, se me ha quedado un vídeo un poco largo, así que bueno, vamos a ir terminando. Espero que os haya gustado. Dejadme vuestra opinión en los comentarios. ¿Qué os parece la mal llamada ley Mbappé? Si estáis de acuerdo con este tipo de titulares, si estáis de acuerdo con que la gente empiece a hacer demagogia con este tipo de noticias, o si por el contrario opináis como yo, que para llamar a una ley como un futbolista del Real Madrid, primero que habría que ver de qué trata la ley. Pero si lo que encontramos por un lado y por otro es desinformación, pues ¿qué más queremos? Así que bueno, hasta aquí este vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Dale like, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente. Chao.